Cuac tlacomune, cuac tlaquiyeui, ipan tlalten, in huistli, in xochitl, in huistli xochitl, nomana ipan tlalten. Uan toca quihtoua matiquixtican on chicalin. In huistli xochitl quipia xochi, itoca chicalin. Campa nchanti ken que quitoca yocha. Nican campa nichanti con itoca chicalin. Cuac ni nemiliaya in tlatoli, nesi icauelica noneki tihuelis ixsan titocayotis, tihuelis tinemilis ken que tlachihchihtoc, niman noneki tlamachtili, noneki nemilistli, niman noneki ica cuali tiquihtosque ken que ualeua. Noneki tiquixmatisque ken que nochichiua on tentzinlicayomeh, niman cuali on nonemilia ken que on ualeua. Ipan on tlamachtili ticmati ica totlahtol in tlahtoltzin san nohtoua sa icon, san secan chicalin. Camianca xcaquiste on ken quetzilin tla nican tiquixtlalia cuali tiquitasque ica quihtoua chicaltlin. Icon noihtoua chicaltlin. Sa xocnocaque yehuin se niman sa tiquihtoua chicalin. Nican quihtoua chicaltlin, macaquiste chicaltlin. Amo xquihtoua chicayin, chicayin amo, ca itoca chicaltlin. Con chicaltlin, niman icon nochihchiua. Quipia yeyi tlamantli. Chical jin uan xtiueli uan xmascaquisti, uan xcaquisti, niman in itlamil. Ome tlahtoltli quipia chicatl, niman yin nehcuania, manica onca itlamil. Nican nesi ica yin itlamil nocopa ica yin. Niman cuac nosentlalia, notlalia icon chicaltlin. Uan aca non tlahtoua quexa notlahtoli, xueli quihtoua con caquiste chicaltlin, que tlen quisa totlapiltzin, nican campa inacastlan tonepil, chicaltlin. Niman ica quexa notlahtoli, icon nocopa. Tlen yotiquihtoqueh, nicaba xueli tiquihtoua niman itlamil. Yehuin quihtosnequi ica onca. Yehuin uan quetlan icohtilis, uan quetlan nolinea, niman yehuin itlamil. Yin abreviatura quitoca absolutivo. Niman nican quihtoua ken el que se hace fuerte. Manicon nihto ica on socse tlahtoli. ¿Qué tal? Esta es la lección número 20.
completamos una cuenta de las flores, de la descripción desde el punto de vista lingüístico. Cuando las aguas retumban, cuando vienen las primeras lluvias, justamente para el calendario grecorromano, en este abril, mayo, y en las tierras de estos rumbos empiezan a remover la tierra, y cuando se empieza a remover a veces se encuentra esta planta que no es exactamente una flor, es una flor con espinas, y esa flor con espinas aquí se llama chicaltlin. ¿Cómo lo nombran en tu propia lengua? ¿Existe esta plantita? Esto en referencia a que el área geográfica de México es diferente, pero tiene nombre. Este es el nombre en náhuatl. Cuando trataba de explicar esta palabra, uno de repente requiere de otros recursos lingüísticos, como siempre he mencionado. A veces nosotros los hablantes o quienes nos dedicamos al análisis de la lengua sabemos que necesitamos un saber interdisciplinario para poder fundamentar la comprensión de la lengua. No solo es cultura, no solamente es lengua, no solamente es descripción práctica, sino también es comprensión lingüística. Y dentro de la comprensión lingüística podemos encontrar la fonética y la fonología. Entonces aquí hay una referencia respecto a eso. Desde luego es un supuesto porque uno nunca tiene determinado qué es lo que se va a encontrar. Hay muchas palabras en el repertorio náhuatl en donde necesitamos saber recuperar esos recursos de explicación para poder comprender la palabra. Aquí encontramos tres cosas. Bueno, la primera es que tiene tres raíces, chicaltlin. Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Lo más interesante de esto es que si se pronuncia como chicaltlin, esta vibrante alveolar de repente no se escucha mucho. Pero la idea de la fonética y la fonología es comprender en qué momento esta TL se transforma en sh. O sea, su raíz es chicatl, de fuerte. Pero parece ser que cuando tiene esta terminación, ¿sí?, apegada a una vocal, porque no se puede chicatlin, hay como una obstrucción. Entonces, esto remite a un análisis fonológico profundo tan solo para explicar esta palabra. Entonces, aquí aparece la evidencia, no esperaba encontrármelo, y entonces habrá que estudiar de qué forma y en qué momento esa se transforma en para decir chicaltlin. Aclaro que en castellano alguien puede decir y confundir que esta es la doble L. En náhuatl, aunque aparece así, no es la doble L. La intensidad melódica recae en esta vocal y entonces se pronuncia chicaltlin. A ver, repitan, chicaltlin. No es chicallin, no es así, chicallin no, es chicaltlin. Y cuando ustedes vean esta doble L, en realidad no es la del español. Hay ahí como una separación, pero se escribe junto y se escribe chicaltlin. El caso de otras palabras, por ejemplo, de caltli,
Igual, no es la aspiración como unos piensan, kahli, no es kalli, o como se piensa en español, calli, no es calli, es kalli. Entonces, estas son como los puntos o modos de articulación fonético que necesitamos recuperar para poder hacer la pronunciación, entre paréntesis, correcta de lo que es la estructura de la lengua náhuatl. Entonces, con eso quiero decir que la estructura no solamente es morfológica, como lo acabo de decir, también es una estructura fonológica y fonética, porque hay que saber pronunciar de manera adecuada los sonidos que identifican al náhuatl. Ya cuando pasa a otra lengua, bueno, aquí nosotros tenemos, ¿sí?, la barrera, y decimos que cuando pasa al español requiere de otros recursos. Y entonces esta plantita quiere decir el que se hace fuerte. Esta es la lección número 20. Espero que haya sido comprensible esta explicación, y esta es la flor de espinas y se llama Chicalin. Gracias.